Hoy voy a estar haciendo unos canelones. He comprado esta bolsa que ya vienen ya con la forma del canelón hecho. Lo venden en las tiendas y así es que es más fácil para hacerlos. Y bueno, voy a usar carne picada, molida. Voy a usar este sazonador completo, ajo en polvo, orégano, comino, paprika, este sazonador también de cilantro y achiote. Y por aquí para la bechamel voy a estar poniendo harina, mantequilla, pimienta, la sal y leche. Y también por aquí tengo dos tipos de queso porque voy a hacer dos variantes de los canelones. Y bueno, la cantidad de los ingredientes se las pongo debajo. Lo primero que vamos a hacer es en una cazuela poner agua y vamos a esperar a que comience a hervir para poner los canelones. Al agua le vamos a agregar un poquito de sal y también le agregaremos un chorrito de aceite. En lo que el agua está hirviendo para los canelones, vamos a coger otro sartén y le vamos a agregar un chorro de aceite y seguidamente vamos a incorporar la carne picada. A continuación le vamos a agregar este condimento completo y le voy a estar agregando esto para no agregarle la cebolla cortada en trocitos porque como es para canelones no quiero que se sientan los trozos de cebolla. Entonces por eso voy a estar usando este sazonador completo. Le vamos a poner al gusto. Vamos a ponerle el ajo en polvo. Seguidamente le vamos a poner la paprika o pimentón dulce, el comino, así está bien, y el orégano, así va a estar bien. Y también le vamos a agregar un poquito de sal, y la sal también al gusto. Lo vamos a estar moviendo para que todo coja del condimento. Y seguidamente le vamos a agregar también el sobrecito de sazonador de cilantro y achiote para que esta carne coja mucho sabor, quede bien rica. Así está. La vamos a tapar y vamos a dejar a que se vaya cocinando a fuego moderado por un ratito. Por este lado ya tenemos el agua hirviendo y le vamos a incorporar los canelones. Y esto lo dejaremos por unos 4 a 5 minutos. Que se cubran bien de agua todos, así está. Cuando el picadillo ya esté casi listo, le vamos a poner 3 cucharaditas de puré de tomate y vamos a moverlo para mezclarlo con la carne, así, y lo dejaremos a que se termine de cocinar. Lo volvemos a tapar y lo dejaremos por unos 2 minutos más. Pasado este tiempo, revisamos la carne, ya está lista y la vamos a dejar reposando, a esperar a que termine los canelones de hacerse. Bueno, ya la pasta de los canelones está lista. Ahora lo que voy a hacer es sacarle toda el agua y dejar enfriar un poquito para ya ponerlos a rellenar. Para hacer la bechamel vamos a echar un poquito de aceite en la cazuela. Vamos a poner también la mantequilla. Subir un poquito aquí el fuego para que se derrita más rápido. Ahí está.
Y ahora vamos a incorporar la harina en cuanto se derrita la mantequilla. Le voy a incorporar la harina, que van a ser 2 cucharaditas. Vamos a remover con una varilla. Para que no se hagan grumos y no se nos pegue la harina. Vamos a ir removiendo. Así. Para que se mezcle todo bien y no nos queden grumitos. La mantequilla se derrita. Así está. Y seguidamente ahora vamos a ir incorporándole la leche. La leche está tibia, para que se vaya haciendo más rápido. Despacito vamos a ir incorporando y vamos a mover rápido. Y no dejaremos de mover para que no se nos hagan grumos en la bechamel, ¿sí? Vamos a estar moviendo hasta que todo se mezcle bien. Y esta bechamel no la voy a dejar muy espesa porque como va a ser para bañar los canelones, pues no quedará tan espesa. La vamos a dejar que quede un poquito más líquida. Bueno, estaremos moviendo hasta que se espese un poco. También le agregaremos un poquitito de sal. Le pueden poner nuez moscada, en este caso yo no le pongo, pero le pueden poner nuez moscada. La sal, y también le vamos a agregar un poquitito de pimienta. Y seguimos moviendo. Ya cuando la bechamel esté ya lista, a mí me gusta agregarle un poquito de queso. Así. Y volvemos a mover. Un poquito más de queso. Y volvemos a mover. Y así es como nos tiene que quedar, que esté un poquito líquida para que cuando se la pongamos en los canelones no quede tan espesa. Ya está lista, así es que vamos a retirar del fuego y vamos a ponernos a rellenar los canelones. Ya tengo aquí la carne de picadillo que le voy a echar a los canelones. Le agregué una cucharadita así de este tamaño de salsa bechamel para que queden más jugositos. Y ahora vamos a pasar a rellenarlos. Lo primero que voy a hacer es poner en la parte de abajo de la bandeja donde los voy a colocar 2 cucharadas, 3 cucharaditas para que quede bien, de puré de tomate, y la voy a expandir para que no se me peguen abajo los canelones. Además de que con la salsa de puré de tomate y la salsa de bechamel queda muy rico, da un sabor bien rico. Y ahora vamos a ponernos a rellenar los canelones. Y para eso vamos a usar una cuchara de las pequeñitas y vamos a ir introduciéndole la carne a los canelones. La ponemos así, ponemos la mano debajo para que no se salgan. Y le vamos a ir poniendo la carne dentro. Nos ayudamos con esta cucharita. Así. Y esta operación la vamos a hacer con todos los canelones. Ahí está, tiene que quedar así. Y los vamos a ir poniendo aquí. Ya aquí tengo hecha la primera versión de canelones que voy a hacer. Y ahora le vamos a poner
la salsa bechamel por encima. Lo vamos a rociar bien, que los cubra todo. Así. Que queden bien cubiertos. Así. Y ahora seguidamente le vamos a incorporar el queso. Así está. Y ahora le vamos a incorporar de este queso mixto para que le dé más sabor. Por toda la bandeja se lo vamos a poner. Así. Y también le voy a poner un poquito de este. Y ahora vamos a ponerlo al horno a gratinar por unos 5 minutos a 180 grados. Y bueno, la segunda variante es los canelones rellenos, pero le vamos a estar echando en lugar de la salsa bechamel esta salsa de tomate. Y van a quedar como unos canelones en salsa napolitana. Vamos a rociar toda por encima, a cubrirlos bien. Así está bien. La vamos a mover para que cubra por todas partes. Así está bien. Y lo otro que vamos a hacer es lo mismo que ya habíamos hecho. Le vamos a poner el queso mixto. Y también el otro. Vamos a poner bastante quesito para que coja un sabor bien rico. Así está. Lo vamos a poner también a gratinar por 5 minutos. Bueno, ya tenemos listas nuestras dos opciones de canelones. Esta es con la salsa de tomate y queso estilo boloñesa, y esta es con la salsa bechamel. Espero les haya gustado y les invito a suscribirse, a que comenten y me regalen un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.